Y continuamos con nuestra pauta del día. Y la pauta del día nos lleva al Perú, porque mañana jura el cuarto presidente dentro de un mandato. No olvidemos que todavía estamos en el mandato que inició constitucionalmente Pedro Pablo Kuczynski. Luego, por las razones que ya conocemos, vino Vizcarra, luego vino el Merino el Breve y ahora Francisco Sagasti, que mañana debiera asumir. Para eso vamos a conversar con Lucía Damer, que es doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad de Santiago, quien, bueno, es nacionalidad peruana, vive hace mucho tiempo en nuestro país, así que maneja el tema en la profundidad. Lucía, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Matías. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues, ¿había pasado alguna vez que en un periodo presidencial 4 personas estén en el mando de tu país? No, efectivamente esto es algo bastante único. Probablemente uno pudiera remontarse a los periodos de las luchas, digamos, de los caudillos militares y encontrar situaciones parecidas, pero en los últimos 50, 60 años no había habido una crisis institucional de este calibre. Sin embargo, hay una situación bien interesante. Hace 20 años, exactamente a la fecha, tuvimos también un gobierno de transición a cargo de Valentín Paniagua, que es el gobierno Claro. exactamente que dio fin al fujimorismo en el fondo. Y Valentín Paniagua, quien fue también relativamente breve, porque si no recuerdo mal, murió, ¿no? ¿Murió en el gobierno Valentín Paniagua? No, estaba enfermo, pero Ah, efectivamente sirvió como un proceso de transición a la siguiente elección. claro, era un hombre Es que muy no interesante. un hombre que no parecía tener ambiciones propias, era un hombre más bien que generaba mucha tranquilidad, bajó mucho el fuego, por así decirlo, ¿no? Así es, de estos políticos más antiguos que efectivamente tenían como una visión de país, un proyecto de largo plazo y no llegaban, como llegan algunos, a enriquecerse a la gestión pública, ¿no? Y llegan con un programa mucho menos específico de lo que quieren hacer. Es muy interesante, como te decía, porque los últimos presidentes que han sido bien evaluados en Perú son los que no han sido electos, tanto Valentín Paniagua como Martín Vizcarra, lo cual habla mucho de la crisis política de los partidos allá. Yo creo que son 2 los tiempos que hay que evaluar. El tiempo del 90 a la fecha, cuando es la decadencia de los partidos tradicionales y potentes, y el momento actual, con un presidente que está a punto de asumir y lo que significa, lo que él significa como un hombre nuevo en la política y lo que puede implicar. Partamos, si tú quieres, por el origen del problema, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, algunos tienen opiniones diversas, pero efectivamente con el fujimorismo, que dio paso a una vinculación entre política y corrupción muy profunda, ¿cierto? Donde uno vio los Vladivideos que salieron después, sin mencionar, digamos, todo lo que hizo Fujimori cuando estuvo en su régimen. Los partidos políticos se deterioraron mucho y la ciudadanía también se deterioró, porque es muy difícil tener partidos políticos hipercorruptos cuando la ciudadanía no acepta, digamos, culturas de ilegalidad, ¿cierto? Y ya después que regresamos del periodo de Fujimori, efectivamente ya los partidos habían instalado una forma de negociar con las empresas muy distinta, una forma de generar financiamiento para la política totalmente al margen del funcionamiento legal, o más bien abriendo espacios de grises, Matías, mucho espacio gris que se discutía exactamente en el Congreso. Y eran esos congresistas los que entonces jugaban como brokers, ¿no?, de intereses en el Congreso, muchas veces intereses no de la ciudadanía, sino de ellos mismos o de grupos de interés económico. En algunos casos eso ha ido ya a niveles mucho más superlativos. No hay que olvidar que al hijo de Fujimori le encontraron cocaína en uno de sus locales, en una de sus bodegas. Digo, también hay otro tipo de vinculaciones, pero eso fue deteriorando la política y los partidos se convirtieron en unos reductos de líderes caudillistas que lo que tenían era un lote de gente alrededor, que muchas veces el que tenía plata compraba su espacio en la candidatura, en la lista. Y bueno, por supuesto, eso generó todo lo que hemos visto en los últimos 10 o 15 años, que es una enorme indisciplina política, pero que además funcionaba como un ruido externo, mientras la economía funcionaba bien y la ciudadanía seguía su vida. Pero efectivamente yo creo que el COVID jugó un rol principal
en el hastío de la ciudadanía, en el fastidio frente a esta política que se sirve y no sirve a los demás, y a los bochornosos, digamos, declaraciones del presidente, que estuvo muy poquito, el Claro. presidente Merino. Lo que anoche casualmente estábamos aquí en Estado Nacional y había dos economistas, Rafael Berguán y Nicolás Izaguirre, y ambos coincidían, hablando sobre política y economía, en que tú puedes tener las mejores leyes, los mejores mercados, el mejor funcionamiento, las empresas más fantásticas, más innovadoras, pero si no tienes contexto político en el cual puedan funcionar, no existe la posibilidad de que la economía funcione bien. Es imposible. Es el marco la política. Entonces, tú decías, Perú venía creciendo, y claro que venía creciendo fuerte en muchas áreas, no sé, agricultura, minería, pero se ha demostrado que tambaleaba la estantería política y ahora se ve exactamente, es el problema, se vino todo abajo, cuando el progreso debió haber a lo mejor mantenido las cosas de manera adecuada. Entonces, ¿cómo ves tú la política de aquí en adelante en función de lo que significa Francisco Sagasti? Sí, solo decir que cuando hay corrupción hay empresas que son las que corrompen, ¿no? Entonces, para los grandes poderes económicos, todos estos años de boom económico fue muy bueno porque consolidaron poder, pero el Perú no es un país que tenga una foto de un país que creció tanto, ¿ah? El poder quedó en muy pocas manos y para la gran mayoría de los peruanos hoy día no hay hospitales públicos de calidad, no hay educación de calidad y el COVID ha matado a más gente que prácticamente nadie en el mundo, justamente por esta incapacidad de haber tenido por todos estos años un buen Estado. El presidente Sagasti es un intento de dar un vuelta de página en lo que es la política y su vinculación con la corrupción cotidiana. Acaba de salir él hablando, diciendo justamente que lo que están buscando es un cambio en la forma como se hace la política, buscando hombres y mujeres que no estén interesados en la política chiquita, en la politiquería, ¿cierto? En el yo me gano un concejal, yo te doy un intendente, y con eso logro otros trabajitos más o otros acuerdos u otros beneficios económicos. Y para eso él tiene dos desafíos. Uno, nombrar un primer ministro, y dos, consolidar un gabinete con gente que tenga tal renombre o tal reconocimiento por la ciudadanía que no haya duda que van a luchar por esto que tú bien planteabas, ¿no? Esta tranquilización del proceso, pero tiene muy poco tiempo y acá vamos a dar recién el primer paso de bebé, como dicen, el primer paso hacia una transformación política que va a durar mucho tiempo. ¿Y tú, Sí dura. sí, por dónde crees que va a ir, por dónde va a transitar este gobierno de alguna manera, transición, de interinato de Sagasti? ¿Va a ir por tratar de hablar de una unidad nacional, de conseguir gente de distintos sectores, o va a, no sé, el Partido Morado y otros más? ¿Cómo crees tú que va a diseñar su gabinete? Sí, yo creo que va a diseñar un gabinete de expertos, va a tratar de diseñar un gabinete que tenga representación social, pero sobre todo que sea gente proba, que al día siguiente salga una escucha de que había estado vinculado a alguna licitación o trabajaba en el mundo privado, pero también en el mundo público. Esa es la búsqueda que tiene que hacer hoy día, porque la ciudadanía está muy atenta y va a tener un enorme escollo. Una vez que arme ese equipo tiene dos tareas principales. Uno, asegurar que el tema del COVID no se dispare de acá hasta que empiecen a llegar las vacunas. El Perú, al igual que Chile, ha comprado todo tipo de vacunas y realmente la población los está esperando porque ahí ha habido muy poca capacidad de contención. Y en segundo lugar, Matías, el tema económico. En Perú llegó un momento donde 1 de cada 2 peruanos había perdido el empleo, el 70% está trabajando en el sector informal. Entonces, por más que es muy poco tiempo, el presidente va a tener que generar ahí un modelo de respuesta económica mucho más efectivo, porque el Perú tenía plata, pero no Sí. sabía cómo entregar esa plata a sus ciudadanos. No tiene un andamiaje institucional para ir en ayuda de las personas, justamente, ¿no? No Así está. es. ¿Y él puede eventualmente presentarse o él queda inhabilitado por ser interino? ¿Cómo es eso? Porque Perú tiene en el ex alcalde de Victoria, que es un hombre joven, un ex futbolista, un hombre incluso tiene alguna raíz de madre chilena, ex arquero de Alianza Lima, si no me equivoco, de la selección peruana.
Forrest es el apellido, Forsyth. Forsyth, perdón, que venía bastante bien aspectado en las elecciones. ¿Tú crees que puede competirle el liderazgo a él o no? Me refiero a No, las elecciones de abril. sí, primero el presidente Sagasti no puede ser No candidato puede, ya. en la próxima elección. Él tiene en su partido un candidato presidencial que se llama Julio Guzmán. Guzmán. Julio Guzmán, Y ¿no? él también, digamos, a él me parece que es el que más supo capitalizar lo que ha pasado en las últimas 48 horas, estuvo en la primera línea de las protestas muy rápidamente, su partido es el único que votó ordenadamente en contra de la vacancia, digamos, han mostrado una actitud bastante permanentemente derecha. Que eso les vaya a traer más votos, no lo sé. Pero está George Forsyth, que como tú dices, era, bueno, futbolista, pero ha sido alcalde, un alcalde bien conocido. Sin embargo, creo que es de esos que un poco se mareó con lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Él en 24 horas dijo cuatro cosas totalmente distintas, dio unas declaraciones que confundieron a la ciudadanía y eso puede haberlo impactado en su valoración. Pero como todo en la política peruana, la verdad es que 4 meses o 5 meses es el completo largo plazo. Hay que esperar un poco para ver qué pasa y tal vez en febrero o marzo empezar a identificar cómo se está moviendo efectivamente la opinión pública. Otro factor, por la última vez que yo estuve reporteando ahí en Lima, un factor fundamental en la política peruana de los últimos años, que es el fujimorismo, que es factor, vector de equilibrios, desequilibrios. De hecho, no sé si tú compartes, pero lo que he leído yo, el fujimorismo que estuvo a punto con Keiko de ganar la PPK en la elección, en la última elección, quedó con mayoría en el Congreso y ese fue siempre la espada de Damocles de PPK. ¿Cómo está el fujimorismo hoy día? Keiko viene saliendo de la cárcel, sin ir más lejos. Sí, pero sigue siendo investigada, ¿no? Sí, sí, Está fuera de la cárcel por el tema del COVID, claro. básicamente. ¿Cómo, No, tú cómo? tienes razón, el Fujimorismo es una de esas fuerzas que utilizó el Congreso para un permanente estado de negociación. Negociación autoritaria, pero negociación. Y me parece que también Keiko es uno de esos liderazgos que se lo comió un poco la realidad las últimas 48 horas. Ella tímidamente mandó como un Twitter, como ya cuando se estaba resolviendo esto, un Twitter apoyando a las protestas juveniles. Y la verdad es que le tocó un aluvión de TikTok y Instagram y Twitter y todas estas cosas de jóvenes, de bystander, de gente regular, digamos, diciéndole que por qué no se va a su casa, que por qué no deja de robar, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido bien duro con ella, pero bueno, ella también está enfrentando las consecuencias de un accionar, de una política bien, bien difícil. Ellos están en el Congreso y van a seguir estando hasta el 28 de julio del próximo año, pero están reconociendo que afuera hay miles de personas que están disponibles a salir nuevamente a las calles, ¿no? Y creo que lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en otros lugares, deben de haberlos puesto a pensar que es mejor no aumentar los niveles de conflicto callejero. Entiendo que en tu país el último año del periodo presidencial regular que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que es original el de la PPK, pero ninguno, se puede disolver el Congreso, ¿no? En los últimos 12 meses no se puede, porque por lo tanto no es una herramienta que el próximo presidente Sagasti pueda utilizar como para refundar la política peruana de hoy día, ¿no? Tan deslegitimado Sí, que está el Congreso. no, así es, pero además está ya abierto el proceso electoral, entonces creo que sería una falta de visión de largo plazo ahora cerrar el Congreso nuevamente. El Congreso podría empezar a jugar sus triquiñuelas de no aprobarle al Premier, porque efectivamente Sagasti no tiene ni cerca la mayoría de los votos en el Congreso, pero justamente por eso, como va a tratar imagino, de instalar un comité, un gabinete de gente reconocida en el país, y va a instalar estos dos grandes temas que le interesan a todo el mundo. Uno, la Obvio. pandemia. Dos, los temas económicos. Y tres, construir una salida política. Creo que la gente que está en el Congreso, que no se puede reelegir tampoco, no creo que quiera, digamos, someterse a lo que ha sido también, digamos, la funa ciudadana, ¿no? Que es muy fuerte. Entonces va a ser difícil la relación con el Congreso, pero el Congreso se va a mantener. Vamos a ver si
esta figura de Francisco Sagasti, que la hemos visto tantas y tantas veces en Latinoamérica, estos profesionales destacadísimos con preparación, con PhD, las mejores universidades del mundo, si logran conectar con su país y con su ciudadanía, porque no bastan los PhD si no eres capaz de conectar. Ahora, si eres PhD y además conecta, bueno, bingo. Vamos a ver hasta dónde Francisco Sagasti es capaz de tener los pies en la tierra de lo que necesitan los peruanos y las peruanas y puede generar a lo mejor, anda a saber tú, un periodo breve pero virtuoso. Sí, yo estoy convencida de eso, sobre todo porque si bien Sagasti, bueno, es un estudioso, ha estudiado en la universidad y todo, como tú mencionas, era congresista, viene de una larga historia de una relación en organizaciones no gubernamentales, en fundaciones, en vinculaciones con la política pública, y por ende, y además ha puesto su nombre en la línea en un momento bien difícil, francamente. Entonces creo que él tiene los elementos para hacer de esta tormenta un hecho virtuoso, pero no hay que olvidar que es un pequeño y virtuoso pescado en un mar de tiburones. Entonces le va a tocar efectivamente ir con mucho cuidado. Lucía Damet, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos desde adentro. Conocer cada país tiene sus particularidades, así que te lo agradecemos que lo compartas con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Chao, Lucía.